Buenas tardes, les habla Sayuris del Colegio Santa Teresita. Estamos aquí presentes para entrevistar al señor Leandro Guzmán, hacerle una serie de preguntas súper interesantes que espero sean de su agrado. ¿Qué fue el movimiento 14 de junio? El movimiento 14 de junio fue una respuesta de una generación a un régimen que avasallaba al pueblo dominicano. Me refiero a Rafael Trujillo, que fue uno de los tiranos más oprobiosos que ha registrado la historia latinoamericana. Pero el movimiento 14 de junio no fue lo único, no fue la única generación que enfrentó al tirano. Trujillo, desde que tomó el poder en el año 1930, como consecuencia de un golpe de Estado que se le había dado a Horacio Vázquez, luego se organizaron unas elecciones, y en esas elecciones, en la campaña, reprimió a todos los otros partidos, y luego llegó él el 16 de mayo del año 1930, llegó solito y salió presidente de la República. O sea, de un Guasman, lo que nosotros llamamos un guachimán, que trabajaba en uno de los ingenios de azúcar, fue con el tiempo, después de la intervención americana, entonces llega a la presidencia de la República, con trampa, ¿no? Bajo represión. Y antes de tomar el poder, de juramentarse, vamos a decir, asesinó a una figura, a Virgilio Martínez Reina, que era una de las figuras más importantes en la oposición de aquella época. Lo asesinó en San José de las Matas porque él sufría de los pulmones. En aquella época, cuando una gente sufría de los pulmones, pues lo mandaban a la montaña a respirar el puro, y se fue a San José de las Matas con su esposa, y allí asesinaron a Virgilio y a su esposa en estado en gestación de 6 meses de embarazo. Entonces, comienzan las conspiraciones y no tenían ningún efecto, porque el régimen era tan represivo y tenía también un servicio de inteligencia tan grande que cada vez que se movía alguien a alguna conspiración, inmediatamente se delataba, asesinaban a los disidentes o iban presos, y algunos se salvaron porque fueron al exilio. Todo el tiempo, desde el año 1930 hasta el año 47, generalmente habían siempre conspiraciones, movimientos que no tenían ninguna, vamos a decir, resultado efectivo. Entonces llegó un momento en que los exiliados dominicanos, en Nueva York, en Cuba, en Venezuela, decidieron combatir al régimen porque, como todas las conspiraciones aquí, vamos a decir, eran reprimidas y eran aniquiladas, entonces ellos decidieron organizar y enfrentar a Trujillo, vamos a decir, con una expedición. La primera fue en Cayo Confite, luego eso fue un fracaso, luego vino en el año 49, vino por Luperón, otra expedición, también fue delatada y sacrificada. Y finalmente, ya cuando en América todos esos dictadores que proliferaban, ¿verdad? Y que iban cayendo con el movimiento cívico, y uno que fue muy espectacular, que fue el régimen cubano, ¿verdad? El de Batista, el triunfo de la Revolución Cubana, que fue el que más influyó en todo. Entonces ahí se gesta, vamos a decir, el movimiento de resistencia, antes de que llegara la expedición. Pero era un movimiento que no solamente estaba organizado en algunas provincias, como Salcedo, Montecristi, Santiago, San Francisco. No tenía una gran trascendencia, vamos a decir. Pero al llegar la expedición, en junio del 59, por Constanza y por Esterón y por Marmón, vamos a decir, en esos fusilamientos que hubo, que militarmente fue un fracaso, pero dejaron una semilla tan grande, que el movimiento de resistencia interna, esa pregunta que tú haces, el movimiento
ya crece porque la juventud, en vez de amedrentarse, lo que hizo fue que se violentó contra el rey. Entonces tuvimos un carácter prácticamente nacional porque nos pudimos organizar en todas las provincias, en toda la geografía nacional. Entonces, ¿qué sucede? Que en enero del 60, hay una pregunta que viene por ahí, nos decidimos ya reunirnos en asamblea porque estamos organizados en todo el país. Entonces nos reunimos y el primer punto de la agenda fue bautizar el movimiento de resistencia interna con el nombre de la expedición 14 de junio, en honor al sacrificio que hubo de todos los expedicionarios, que fue lo mejor de la juventud que vino, acompañado de muchos jóvenes internacionales, de Venezuela, de Puerto Rico, había españoles, de muchos cubanos, habían 2 americanos. Entonces bautizamos el movimiento de resistencia interna con el nombre de 14 de julio. Soy Wilma Ventura y vengo del Colegio Santa Teresita. Quisiera preguntarle al señor Leandro Guzmán, ¿cuáles fueron los orígenes del movimiento 14 de junio y quiénes iniciaron el movimiento? Fíjate, la revolución cubana triunfa cuando ya han caído otros tiranos, como en Colombia, como en Venezuela, y el triunfo de la revolución cubana con Batista, que fue el que más efecto. Nosotros teníamos una organización que se llamó Resistencia Interna, pero muy débil. Pero un día, recuerdo que era el Día de Reyes, estaba yo con la que fue mi esposa, Teresa, aquí en la capital, de visita. Y por otro lado también estaba Manolo con Minero, sin nosotros saber que era su hermana. Y en el Conde nos encontramos, recuerdo, frente a un teatro que se llamaba El Encanto. Ellos venían caminando por la acera de enfrente, donde había una tienda que se llamaba La Parisienne. Y ahí nos saludamos, cruzamos. ¿Y qué hay? ¿Qué hacen ustedes aquí? Bueno, de visita, vinimos aquí de compra. Entonces, en esa conversación Manolo dijo, mira, dentro de media hora, yo estoy invitado de mi sobrino, que es Julio Alexandre, que la madre de Julio Alexandre, doña Carmen, era hermana del padre de Tavares. Y dijo, pero nosotros no estamos invitados. Entonces dice, no, nosotros podemos ir, no hay ningún problema. Nos fuimos, yo seguí en el carro que tenía, seguí el carro de Manolo y llegamos a la casa de ellos. Ahí estaba Julio y la esposa, Josefina Ricard, hermana de Tantana Ricard, la que fue esposa de Gran. Era como la historia de este país. Estaba Yuyo, el servicio, y un italiano que trabajaba con Yuyo, que nunca recuerdo exactamente el nombre, pero yo lo tengo en una tarjeta. ¿Y cuál era el comentario? El triunfo de la Revolución Cubana, que iba a ser muy protagónico, y además porque todos los tiranos que habían salido al exilio vinieron aquí a la sombra de Trujillo, estaban aquí. Y el tema era la Revolución Cubana. En un momento, Minero dice, caramba, pero es una vergüenza que nosotros aquí en la República Dominicana, con tanta juventud, que da manifestaciones contra el régimen, no nos organicemos como ha pasado en esos otros países que han tumbado, aparte de Fidel, los otros tumbaron a su gobierno tiránico, vamos a decir, en una lucha cívica, el pueblo lanzado a la calle. Y entonces Minero planteó eso, es una vergüenza. ¿Cómo es posible que nosotros aquí, con tanta juventud, no nos organizamos? Y se pasó. Cuando nosotros todos estuvimos de acuerdo, ¿no? Sí, es verdad, caramba. Pero en la sobremesa, después de la comida, cuando ya habíamos hablado, Manolo tenía que irse a Montecristi, viajar de la capital a Montecristi en esa época era una odisea. Yo iba a Santiago también, porque no era autopista como habían ahora. Minerva en un momento dice, bueno, sí, ya nos vamos, pero yo quisiera plantear que aquí hoy tomemos una decisión, si estamos de acuerdo, de comenzar a trabajar con los amigos que están identificados con uno en el régimen, contra el régimen,
pues nos organicemos y fortalezcamos este movimiento de resistencia que hay, muy pasivo en Santo Domingo, etc. Y ahí dijimos, sí, es verdad, ese es el origen del movimiento de resistencia interna, que luego al año siguiente, prácticamente a un año y día, se bautizó con el nombre de 14 de junio. ¿Quiénes fueron los que? Manolo Tavares y Minerva Mirabal. Minerva Mirabal era la que da la idea de formar. Manolo lo liderea. Quien le habla, gracias al Señor, estoy vivo todavía, también participé en la gestación o en la fundación de ese movimiento de resistencia interna. María Teresa, ausente físicamente, pero está presente siempre en el país, porque las hermanas Mirabal están presentes. Y creo que por los siglos, porque cada día el recuerdo de las hermanas Mirabal está más sólido, ya trascendió de la República Dominicana. Ya las Naciones Unidas tomaron el día 25 de noviembre como el día de la no violencia contra la mujer. Eso fue un apoyo de 186 países por unanimidad. Es decir, que el 25 de noviembre está en el globo terráqueo la presencia de las hermanas Mirabal. Entonces, pues, como te digo, físicamente no está, pero la memoria de este pueblo, aunque la juventud está un poquito descompuesta, ¿no? Pero si hay, vamos a decir, héroes, mártires de este país que tienen una presencia sólida, son ellos, que están hasta en un billete de 200 pesos, que están las tres. Entonces, vamos a decir que entre ellas, Minerva fue determinante en la formación. Y tanto así que hay una fotografía que lamentablemente no la tengo aquí, está en mi oficina, donde está el primer comité ejecutivo nacional que se celebró el día 10 de enero en Mao, en la finca de Charlie Bogal, donde se eligió ese primer comité, a donde fue presidente Manolo Tavares, secretario general Pipe Farsa Canto y el tesorero, quien le habla, y los demás compañeros pues fueron vocales. Esa fotografía tiene un atractivo, que fue la foto de cada uno de nosotros después de la tortura más terrible que puede uno imaginar. Esa fotografía se recogieron y están ahí, estamos juntos. Y está también el acta con las resoluciones que se tomaron ese día, que fue el bautizo del movimiento con 14 de junio y la adopción política, ideológica, doctrinaria, que fue el programa mínimo de liberación nacional que trajeron los expedicionarios, que tienen todavía una gran vigencia. Hay muchas cosas que se cumplieron y otras que están pendientes por cumplir. A su pensar, señor Leandro, ¿qué ideales perseguía el movimiento 14 de junio? El 14 de junio se organiza primero con un aspecto político, que era decabezar la tiranía de Trujillo. Pero ¿qué pasa? Cuando se produce vamos a decir, la expedición gloriosa de Constanza, Maimón y Perón, cada expedicionario trajo algo en su mochila, en los bolsillos de su camisa, un pequeño librito que era el programa mínimo de liberación nacional que había sido formulado por el exilio cuando se unió en Venezuela y lo trajeran para, en caso de triunfo, iniciar una revolución con el aspecto político de cabezar la tiranía, y el otro aspecto inmediato era hacer una constitución a través de una constituyente. Todavía es una deuda que tienen los gobiernos
con el pueblo para que la Constitución sea a través de una constituyente, no de una asamblea en función de constituyente como es la asamblea entre el Senado y la Cámara de Diputados, sino seleccionar en el país, en cada provincia, 2 o 3 personalidades reconocidas, honestas, intelectuales, para que todos juntos, en un periodo de unos 6 meses, hicieran la Constitución de la República en base a un gobierno representativo, elegido democráticamente. En esos 2 años anteriores, vamos a decir 1 año y medio, iba a haber un gobierno provisional, pero el gobierno definitivo, de acuerdo a esa Constitución, tenía que ser un gobierno democrático, elegido por todo el pueblo dominicano. Después había una serie de aspectos económicos, aspectos sociales, como era de la libertad de organización, de los gremios, pero fundamentalmente la educación, y otro, sanear todos esos bienes que estaban en manos de la familia Trujillo y su güey, también que pasaran a manos de Lenin. También fortalecer las relaciones internacionales con los demás países que estuvieran gobernados por gobierno democrático. O sea, había muchísimos aspectos, pero hay un aspecto muy importante, y es que es la única vez en la historia de este país en donde en el exilio, independientemente de las doctrinas o ideologías que tenían la gente que participó en el movimiento, en el programa de liberación nacional, independientemente de que fueran comunistas, que fueran religiosos o no religiosos, ateos, todos se despojaron de eso y se unieron con un solo propósito, que era venir al país a derribar la tiranía o sacrificarse, como lo hicieron que se sacrificaron y sembraron una semilla que hoy todavía, a pesar de ciertas dislocaciones que hay en la juventud, culpa de gobiernos anteriores que no permitieron que la historia reciente entrara a las escuelas, a los colegios. Entonces, pero ya sí está la historia reciente, vamos a decir, la juventud, la que quiere, están aprendiendo qué pasó. ¿Por qué? Porque si no se sabe qué pasó y qué pasa en el presente, tú no puedes formular el futuro. Bueno, ¿Quiénes fueron sus primeros militantes y cómo lograron esparcirse por todo el país? Después de la expedición y de ese genocidio, y es cuando el 14 de junio el movimiento de resistencia externa, que todavía no tenía nombre, se esparce por todo el país. ¿Quién? Los fundadores. Manuel Tavares, Leandro Guzmán, déjame explicarte que un pequeño comité muy provisional en Santiago, que ya organizado en Santiago, en Montecristi, Salcedo y La Vega, decidió, hay Moca también, de que ese movimiento se extendiera en toda la geografía nacional. Yo estaba en Santiago como muy joven, como encargado de obras públicas, y ese comité decidió que por una serie de razones, de amistad que yo tenía con el jefe mío aquí en la capital, debía venir a la capital pidiéndole un traslado para mejorar, etcétera, una excusa, y traer el movimiento hacia la capital. Entonces yo vine a la capital, me reuní, Luis Gómez Pérez, que está vivo todavía, está trabajando en la universidad, de los pocos sobrevivientes que habemos, fue de las personas que se comprometió con viajar hacia el este, ¿no? Y también con viajar hacia el sur. En la capital, Pipe Faxa, Juan Chimoliné, o sea, una pléyade de jóvenes que estaban identificados totalmente con el movimiento y que algunos habían sido miembros de la Juventud Democrática en los años del 47, pues, y el 48 también. Pues, cuando vinimos a ver, toda la geografía nacional estaba organizada. Hasta enero, que fue cuando se develó el movimiento.
Los actores de esa época pues fueron Luis Gómez Pérez, Julio Coto Santana, Abel Fernández Simón, Niño Álvarez, Papilín el Este, La Romana, y así cuando vinimos a ver, la geografía nacional estaba totalmente dominada por el movimiento de resistencia interna, que luego se llamó en la asamblea última que se celebra el día 10 de enero del año 1960 y que el día 9 anterior viajaron todos a Conuco a una fiesta, a una cena, un sancocho con guitarra para disimular en la casa de Patria Mirabal. Y al otro día nos trasladamos a Mao, a la finca de Chalebogar, y ahí fue donde se celebró, y, vamos a decir, la primera y última asamblea en la clandestinidad, en la cual salió Manolo Tavares presidente, como te dije anteriormente. Está Pipe Faiza como secretario, quien le habla como tesorero, los demás quedaron como vocales, el de Puerto Plata, el de Romana, el de Barahona, y todos los miembros que fueron representantes, líderes provinciales que nos reunimos en esa mesa. ¿Qué nos puede contar de la mañana de enero de 1960? La fecha de enero del 60 es una fecha muy importante en la historia del movimiento de resistencia interna, del movimiento 14 de julio. Porque, como te dije, en enero del 60, cuando teníamos un año organizándonos, ya fortalecidos, el día 9 tuvimos de patria, el día 10 fue en Mao, donde se levanta el acta que está en los libros del Archivo General de la Nación. En esa acta aparecen todas las resoluciones que tuvimos. Y desgraciadamente el día 13 cae el primer preso, denunciado por uno de San Pedro Macorís. Y ahí vino un rosario de sacrificio, un martirio tremendo, donde cae Manolo Tavares, 17 caigo yo junto con Pipe, junto con Julito. Y cuando venía a ser el 21-22, día de la Altagracia, el 22, eso fue el 21, ya habíamos, de los 1000 y pico que estábamos organizados, habíamos 300. ¿Y qué sucede? Cuando Trujillo se da cuenta que prácticamente la juventud de todo el país está involucrada en ese movimiento, manda a parar, porque él decía que el pueblo dominicano estaba con él todo, y si aparecen 1000 personas, 1000 jóvenes que están organizados en un movimiento con la intención de derrocarlo, inmediatamente iba a quedar muy mal nacional e internacionalmente. Entonces ahí pararon. Por eso aparecemos unos 300 y pico presos. Vamos a decir, entre todos, la cabeza, lo más importante, Manolo, todo el Comité Ejecutivo Nacional y todos los líderes provinciales y afiliados, pero mandaron a parar. Nunca se me olvida cuando una tarde llegó Tunti Sánchez y dijo: paren esta vaina, en esa parada. ¿Por qué? Porque ya hay demasiada gente, orden del jefe aquí. Y entonces ya comenzaron los interrogatorios, muy bien. ¿Y qué pasó? ¿Por qué tú te metiste en esto? Ya no había golpe, no había nada. O sea que no había ya el desencadenamiento. Todas las torturas terribles en las cuales muchos murieron en esa tortura. Muchos los asesinaron, porque entre todos esos 300 y pico, habían personas que eran ex militares, habían personas que habían reincidido, o sea, habían caído presos en otra ocasión. Y yo recuerdo que una tarde dijeron: ¿quiénes han pertenecido a las Fuerzas Armadas? Prontamente algunos levantaron la mano. En la noche fueron ejecutados. En otra reunión, todo desnudo de patria, ¿quiénes han caído presos anteriormente por razones políticas? Algunos levantaron la mano y esos fueron también ejecutados. Reincidentes y militares, exmilitares, fueron ejecutados antes de que nos trasladaran a la victoria. El asesinato de las hermanas Mirabal, ¿cómo incide en este movimiento? Bueno,
cuando se produce el asesinato de las hermanas Mirabal, los esposos que estaban presos, Pedrito, el de Patria, estaba en La Victoria, y Manolo y yo, que nos habían llevado a Salcedo y luego nos llevaron a Puerto Plata, en esa tercera visita que ellas fueron a ver, es que se produce ese trágico acontecimiento. Entonces el movimiento había sido develado y estábamos prácticamente no disueltos, pero tampoco estábamos organizados. Ya en esa etapa de represión brutal, de muchos asesinatos, entonces en ese momento pues no había una reacción. ¿Cuál fue la única reacción que se puede, vamos a decir, determinar por el asesinato? Porque comenzaron las poesías en la calle y cada vez que la policía o el servicio de inteligencia militar, SIM, encontraba, comenzaban a caer presos. Después, entonces, ¿qué decir? Que esa fue la respuesta. No prácticamente del movimiento, sí del pueblo dominicano, porque el pueblo respondió. Lo que pasa es que responde finalmente porque un grupo de personas que eran inclusive parte del gobierno, amigos de Trujillo, pero sabían ya que su régimen estaba condenado en San José de Costa Rica y que estaba declinando ese poder, que estaba haciendo muchos disparates. Al producirse el asesinato, dijeron, bueno, pues ya esto no se puede permitir más. Esto me está matando mujeres, ¿no? Y eso es, vamos a decir, la gotita que rebosa el vaso para que se produzca el asesinato de las tres hermanas Mirabal. Esa es la realidad. Ese grupo conspiró, se organizó para atentar contra él, lo ajustició, primero porque no estaban conformes, la situación del país estaba muy deteriorada económicamente y ya estaba condenado en San José de Costa Rica por toda la Organización de Estados Americanos. Entonces, quiere decir que ya había, vamos a decir, un plan, que ese plan se ejecuta, termina cuando se produce el asesinato. 25 de noviembre, hay que ver que históricamente, el 30 de mayo al 25 de noviembre, es una fecha históricamente muy pegada, muy cerquitita, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en cuanto al movimiento, como movimiento, no hubo una reacción, vamos a decir, pero el pueblo tomó las riendas y ese grupo de amigos de Trujillo, que habían sido amigos de Trujillo, lo ajusticia el 30 de mayo de 1939. ¿Cómo responde dicho movimiento al golpe de Estado? El movimiento no es que responde. Ya el movimiento prácticamente no existía, porque ajusticiado Trujillo, salimos nosotros ya en libertad y nos organizamos como una agrupación política, un partido que se llamó Agrupación Política 14 de junio. ¿Qué sucede? Vinieron las elecciones, la agrupación política 14 de junio no participa. Hay criterios encontrados, sobre todo el mío, porque aunque había razones, porque no había, la libertad no alcanzaba completo a preparar las condiciones para que hubiera unas elecciones libres, porque muchos de los dirigentes nuestros, porque eran izquierdistas, etcétera, eran deportados. Entonces, como que eso chocaba en unas elecciones, que vamos a decir fueron unas elecciones libres, pero sí salpicadas de ese tipo de cosas. Entonces, el 14 de junio decide no participar. Entre la gente que no estaba de acuerdo en eso, pero no se discutió vehementemente, que estaba quien le habla. Yo quería que fuéramos a la elección, pero quería que fuera la elección porque toda la militancia del 14 de junio en todo el país estaba interesado en participar. Tanto así que a pasar de nosotros lanzar la consigna de abstención electoral, yo como secretario general me di cuenta que todos querían participar en ese evento de la 14 de junio.
tanto fue así que a las 5 de la tarde yo le dije a Manolo Tavares, mira Manolo, yo veo que todo el mundo está, toda la gente nuestra está votando en cola y cosas. Y al otro día, después de las elecciones que resultó Juan Bosch presidente, nosotros hicimos una convocatoria a nivel nacional, vamos a decir, con todos los dirigentes de toda la provincia. ¿Y qué pasa? Los dirigentes no pudieron quitarse la cutícula roja porque cuando votaran no solamente había que poner dedo en un frasco de arroz. Entonces pasó eso. Bueno, lo cierto fue que no participaron. Razones y no razones, no sé. Yo no voy a considerar que fue un error político, pero sí la mayoría del 14 de junio de la militancia, como quería participar y participó en contra de Unión Cívica de eso. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros, claro, se formó, vamos a decir, había un gobierno provisional, del cual el 14 de junio se enajenó, ya teníamos un presidente de la República elegido en diciembre, que fue Juan Bosch, tomó posesión en el año siguiente, en el 63, el 27 de febrero, y el 13 de marzo, yo lo recuerdo perfectamente porque es el de mi cumpleaños, yo salía de una casa en la calle Pastel y entonces ahí me encontré con amigos entrañables que habían sido compañeros de prisión, pero que estaban en la Unión Cívica y estaban comentando que no era posible que un hombre que estaba en el exilio, que vino aquí al país y que entonces ya ganara, cogiera con tantos votos, que ese hombre no se podía dejar que gobernara, qué sé yo. Yo oí eso y a pesar de que eran mis amigos, en una reunión con Manolo, le dije, mira Manolo, los cívicos están pensando de otra manera, no están conformes con que el pueblo haya votado por Juan Bosch y que haya este gobierno, o sea, que eso es malo. Entonces el 14 de junio, políticamente, vamos a decir, se organiza en una forma media infraestructura militar, porque sabía que ese gobierno no iba a durar. Fíjate tú, desde enero nosotros nos dimos cuenta que ese no sabía cuánto iba a durar, pero que no iban a dejar como que ese gobierno se mantuviera en el país, porque a juicio de ellos, y esto es historia, esto no está escrito, lo que yo estoy diciendo ahora, nunca se ha escrito, pero es parte de la historia, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, tenemos que organizarnos, porque un día este gobierno lo van a tumbar, porque si Unión Cívica está pensando así, ¿qué pasa? Comenzaron las organizaciones cristianas contra el gobierno, hablando de que el gobierno se iba a dar un giro hacia la izquierda y que la educación laica, una serie de cosas que nosotros nos preparamos. Vino el 25 de septiembre y le dieron el golpe de Estado. ¿Y qué pasa? El 14 de junio, que pensaba que estaba medio organizado, se levantó nada en defensa de la constitucionalidad, no de Juan Bosch, no del PRD, en defensa de lo que el pueblo se había dado. Eso ya parte de una historia trágica, porque hubo muchos mártires. Nosotros habíamos hablado con el PRD de esa época, el PRD, y no quisieron participar. Y Manolo, que se había comprometido en la Puerta del Conde, en un 14 de junio, en la primera celebración del aniversario de la agrupación política 14 de junio, cuando lanzó su discurso, que dijo que en caso de un quebrantamiento de la constitucionalidad, ahí estaban las escarpadas montañas de Quiqueya, y ahí se encendería la llama de la libertad, etc. Es un discurso preciosísimo. Entonces Manolo se sentía muy comprometido, porque Manolo es el político que yo considero que ha sido el político más serio que ha tenido este país. Y no lo estoy diciendo por los vínculos familiares, porque en la política se juega mucho a las circunstancias y ver cómo se mantiene el poder, y si hay que retroceder, y si hay que aliarse con enemigos, y una serie de cosas. Manolo era un tipo de principios inquebrantables. Y había dicho que si se quebrantaba la constitución, ahí estaban las escarpadas montañas, ahí se fueron.
Se fueron, yo digo, porque a mí antes de irme me denunció, gracias a ese cabo de la Fuerza Aérea, que yo estaba escondido en la Ceibo, que era un barrio, no estaba tan dentro de la ciudad, era un barrio marginado, y yo estaba ahí. Y un cabo dijo, mira, en esa casa está pasando algo, porque aquí están llegando carros que nunca habían venido, carros trailer, carros Mercedes-Benz, que iban a vernos a nosotros, a mí y a un compañero, Daniel Osuna, que estábamos escondidos ahí. Entonces, al decir eso, lo denunció a la Fuerza Aérea a la policía, y una noche fue la policía con los cascos blancos, encabezado por una persona que hoy es amigo mío. Muchas gracias al señor Leandro Guzmán por habernos permitido hacerle esta entrevista. Ahora quisiéramos saber si hay algún mensaje o algo que quiera decirle a la juventud dominicana. Yo tengo una gran preocupación porque veo que la juventud dominicana está muy contaminada, muy descarriada. Y tú sabes que los destinos de un pueblo están en manos de esas generaciones nuevas, de la juventud. Entonces, mi mensaje sería que a esa juventud y aquella que está dormida, entregada a otras cosas, placeres y hasta droga, que despierten y recojan las banderas de tantos mártires que ha tenido el país, la enarbolen en la búsqueda de la justicia social, en la búsqueda de un país más independiente. Porque yo no voy a hablar de la soberanía, sí, todo ese tipo de cosas son sueños que se pierden a veces cuando uno está durmiendo. Y yo digo, voy a usar una palabra, cuando uno está durmiendo y está roncando, se pierden muchos de esos sueños. Entonces yo digo, por lo menos que haya una independencia en que se respeten las decisiones de la mayoría y que todo tienda, aún con sacrificio, a resolver los problemas que está padeciendo no solamente este país, sino la humanidad entera en esta etapa llamada globalización. Hay muchas injusticias, muchos vivos que se hacen dueños de la riqueza de un país y una mayoría de gente que está marginada. Y de esa marginación, la mayoría de esa marginación son las que salen hoy y es que están como delincuentes. Desgraciadamente es así. ¿Culpa de quién? De todos esos gobiernos que no se han ocupado en ese proceso de tratar de resolver todos los problemas que está padeciendo la sociedad.